El sol del desierto californiano acaricia una casa color crema en un vecindario tranquilo. Un césped artificial, dos autos en la entrada, una bandera ondeando el viento. Todo parece perfecto. Nadie sospecha que esa casa se convertirá en el punto cero de una historia que lleva más de medio siglo ardiendo. Durante la madrugada del 30 de septiembre de 1985, una llamada al 911 alertó de un incendio en esa vivienda. Cuando los bomberos entraron, encontraron todo reducido a cenizas. Todo, menos un cuadro. Un rostro infantil, intacto, mirándolos desde una pared negra por el humo. Era el niño que llora. A partir de ese día, la prensa británica se inundó de titulares. El cuadro maldito, el niño que provoca incendios, el llanto que trae fuego. Pero nadie sabía quién era aquel niño, ni por qué su imagen parecía sobrevivir siempre a las llamas. Décadas más tarde, investigadores, coleccionistas y familias enteras intentarían responder la misma pregunta. ¿Era una simple coincidencia? ¿O había algo que el fuego no podía destruir? Esta es la historia de una maldición que viajó por el tiempo, que sobrevivió a guerras, supersticiones y secretos ocultos tras el pincel de un pintor atormentado. Y todo comenzó con un cuadro y una mirada que nunca dejó de llorar. Antes de continuar, si te apasionan las historias reales que te ponen la piel de gallina, suscríbete y activa la campanita, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una leyenda, es una historia que sigue viva. Europa, 1951. Un pintor italiano llamado Giovanni Bragolin trabaja en su pequeño estudio de Venecia. Su pincel se mueve lento, obsesivo, casi doloroso. Está pintando rostros de niños tristes, con lágrimas reales, con miradas que parecen suplicar algo que nadie entiende. Nadie sabe por qué, pero todos los retratos que firma con su nombre llevan una energía inquietante, como si el dolor hubiera quedado atrapado en la pintura. Durante los años siguientes, esas imágenes comienzan a reproducirse por toda Europa. Miles de copias se venden, decoran hogares, iglesias y escuelas. La gente dice que traen suerte. Otros sienten que los observan incluso de espaldas. Y en medio de esa fama silenciosa, se extiende un rumor, que los niños de sus cuadros no eran modelos, sino huérfanos que murieron en un incendio. El mito crece. Algunos afirman que Bragolin perdió a su familia en la guerra y que cada lágrima que pintaba era un intento desesperado de liberar su culpa. Otros aseguran que firmó un pacto para que su arte fuera eterno, aunque eso significara condenarlo. Y mientras los cuadros cruzan fronteras, una pregunta se repite una y otra vez. ¿Quién era realmente el niño que llora? Años más tarde, en la década de 1970, un periodista español asegura haber descubierto el origen del cuadro. Dice que el rostro pertenece a un niño huérfano llamado Don Bonillo, apodado El Pequeño Diablo. Había sobrevivido a un incendio en su casa, pero desde entonces cada lugar donde era acogido terminaba ardiendo. El pintor, conmovido por la historia, lo habría acogido en su taller, y un día, sin explicación, el niño desapareció. Poco después, el estudio de Bragolin fue consumido por las llamas. Solo un lienzo quedó intacto, el retrato del niño. Esa historia corrió como pólvora por toda Europa, mezclando verdad y leyenda. La prensa británica revivió el mito, asociando el cuadro a una ola de incendios domésticos en los años 80, y en cada caso, los bomberos repetían la misma frase. El fuego lo destruyó todo, menos el retrato del niño que llora. El mito ya estaba completo. Un niño maldito, un artista atormentado y una cadena de tragedias que parecía no tener fin. 1985. Reino Unido. Un matrimonio regresa a casa después de cenar con amigos. Minutos después, un olor a humo se extiende por el pasillo. Cuando las llamas se apoderan de la cocina,
intentan salvar lo que pueden, pero el fuego arrasa con todo. Al día siguiente, entre las ruinas, el bombero muestra algo que ha quedado colgado de una pared chamuscada. El niño que llora, intacto, sin una sola mancha. El tabloide The Sun publica la historia con un título explosivo: Cuadros malditos sobreviven a incendios. Y entonces empieza la histeria colectiva. Miles de personas tiran sus cuadros, los queman, los entierran o los entregan a la prensa. Pero otros, por miedo o curiosidad, los esconden. Creen que destruirlos podría desatar algo peor. Durante semanas, la policía recibe llamadas, testimonios y rumores. Alguien asegura haber visto el mismo rostro reflejado en el vidrio de una ventana antes de un incendio. Y cada nuevo caso parece alimentar el fuego del miedo. Nadie sabe qué fue de Giovanni Bragolin. Algunos dicen que murió en silencio, otros que desapareció en un incendio, igual que su modelo. Pero lo cierto es que su firma, G. Bragolin, aparece en más de 60 versiones diferentes del mismo rostro, y ninguna de ellas ha envejecido. Los pigmentos siguen intactos. El barniz no se agrieta, y los ojos del niño conservan el mismo brillo húmedo que hace más de medio siglo. Expertos en arte intentan explicar lo imposible. Dicen que los cuadros fueron tratados con una capa de retardante de fuego. Pero entonces surge otra pregunta. ¿Cómo supo Bragolin aplicar una técnica que no existía en su época? Entre los coleccionistas circula una teoría: que el pintor no buscaba fama, sino inmortalidad. Y que al lograrlo, condenó a su creación a llorar para siempre. Ante el pánico colectivo, un sacerdote británico decide intervenir. Organiza una quema masiva de cuadros en un descampado al norte de Inglaterra. Vecinos, reporteros y curiosos se reúnen para presenciar el fin de la maldición. Pero cuando el fuego alcanza su punto más alto, algunos cuadros se niegan a arder. Las llamas los rodean, los envuelven, pero no los destruyen. La multitud huye, aterrada. El sacerdote cae de rodillas, convencido de haber despertado algo más grande que él. Desde ese día, nunca volvió a hablar del tema. Con el tiempo, los cuadros desaparecen del ojo público. Algunos se pierden en colecciones privadas, otros acaban en sótanos o mercados de antigüedades. Pero cada tanto, uno reaparece, y cuando lo hace, alguien recuerda el fuego. Décadas después, investigadores y periodistas tratan de separar el mito de la realidad. Descubren que Giovanni Bragolin era el seudónimo de un artista llamado Bruno Amadio, un exsoldado marcado por la guerra. Dicen que pintaba los rostros de niños huérfanos del conflicto, intentando inmortalizar la inocencia perdida. Pero lo más inquietante no es eso, sino que nadie ha encontrado jamás el retrato original. Solo copias, todas idénticas, como si hubieran sido replicadas por una mano invisible. Expertos en análisis de pigmentos confirman que el óleo utilizado contiene materiales inusuales, no propios de la época ni de su país de origen. Y mientras más intentan explicar, más preguntas aparecen. ¿Quién fue realmente ese niño? ¿Y por qué parece seguir llorando, aún hoy, desde cada lienzo que sobrevive? Hoy, más de 70 años después, los cuadros de El niño que llora siguen apareciendo en subastas, casas antiguas y colecciones familiares. Algunos los compran por curiosidad, otros los evitan por miedo, pero todos coinciden en algo. Esa mirada no envejece, no cambia, no perdona. Quizás nunca hubo una maldición, quizás solo fue el reflejo del dolor de una época, el eco de una guerra que dejó más huérfanos que respuestas, o quizás, en algún rincón del tiempo,
ese niño sigue llorando por todos nosotros. Porque hay cosas que el fuego no puede destruir. Y el llanto de un alma perdida es una de ellas. Si te gustan las historias donde la realidad se mezcla con el misterio, deja tu comentario indicando cuál deseas escuchar para complacerte y suscríbete. Hay muchas más historias esperando. Y algunas puede que todavía sean más intensas que esta.